con esta hermosa imagen del Hotel Humboldt, una joya arquitectónica ubicada en nuestro cerro El Ávila, a 2000 metros, 2000 y algo, un poquito más sobre el nivel del mar. Nos ofrece esta hermosa gráfica para todos ustedes en su programa Buenos Días y la hermosa ciudad de Caracas. Pero tenemos que hablarles de Juan Luis Landaeta. Él es un pintor y escritor venezolano que llega al staff de Gallery del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington con Doxa, una muestra que reúne 12 obras en acrílico en las que reflexiona sobre tres de los temas más densos de nuestra época: la migración, el encierro y la violencia, en su quinta exposición individual en Estados Unidos. Y como él mismo ha dicho, es también un ensayo pictórico sobre lo que nos constituye y lo que aún perseguimos. Pero antes de hablar de técnica y contenido, quiero ir a la intención. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. En la nota de prensa dices que la materia que reflejo es la materia que me compone y que la obra que concluyes es la pregunta que acabas de formular, si no me equivoco. ¿Cuál fue esta pregunta fundacional que te llevó a empezar Doxa y cómo cambió mientras la pintabas? Bueno, me gusta muchísimo que hables de cambio porque trabajo en series y la naturaleza de la serie es que mute, es que lo que me propongo sea rebatido y afirmado por mí mismo. En este caso, estaba o presenté una serie de 12 obras constituidas por abstracciones geométricas y cromáticas que representan buena parte de mi trabajo previo, pero a la vez un adelanto de mi trabajo más reciente, de mi trabajo actual, y digo un adelanto porque es algo que estoy desarrollando aún, donde ya están incluidos o donde ya se mezclan los elementos más narrativos, como lo que estaban viendo ahí, la construcción de escenas. Y la mayoría de esas escenas tienen el encierro, la paranoia, la sensación de amenaza como materia tutelar. Esos personajes que han ido apareciendo en los cuadros que constituyen esas escenas narrativas son personajes amenazados, sin lugar a dudas. Y esto tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo. No solamente mi condición de venezolano e inmigrante, sino los tiempos globales, a escala global en los que estamos. Esa obra que estamos viendo en este momento, ese soy yo en la sala, en la Staff Gallery del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque en este momento les hablo desde Nueva York. Ahora, doxa es un término filosófico, pero también es un espacio de opinión. En tu caso, ¿por qué llamar así a una muestra que habla del encierro, de la violencia y de la migración? Sí, bueno, tiene varias acepciones. Una es la que acabas de comentar, otra es lo sabido, como el lugar común, pero la otra es, sin lugar a dudas, dar una opinión. Y yo, que siempre trabajé, mi trabajo siempre ha tendido a la abstracción, nunca había podido construir escenas narrativas. No, nunca lo había podido hacer de que estuviese imposibilitado, sino nunca lo había abordado. Y sentí en un momento dado que cada uno de estos cuadros era mi opinión frente al encierro, mi opinión frente a la paranoia, mi opinión frente al miedo, mi opinión frente a la sensación de amenaza. Ahora, la migración no es solo un movimiento geográfico, ¿no? Sino también es algo, un movimiento emocional, por supuesto, por todo lo que uno tiene que traerse, ¿no? Y también es algo sensorial. Como migrante venezolano en Estados Unidos, ¿cómo se traduce tu experiencia personal en el lenguaje plástico de estas obras, Juan Luis? Bueno, yo tengo 12 años en la ciudad de Nueva York, o sea, el tiempo que he vivido en Nueva York, en Estados Sí. Unidos, pero lo he vivido aquí en la ciudad de Nueva York. Y para mí ha sido, o sea, yo vine a esta ciudad a terminar de crecer y de transformarme. Yo llegué con 25 años, ya era un adulto graduado de la universidad. Un año antes de venirme no hubiese podido sospechar jamás que iba a recibir la oportunidad que recibí. Yo me vine becado por la Universidad de Nueva York a hacer una maestría en escritura creativa. Y hasta ese momento mi intención principal o la manera en la que yo me percibía era esencialmente la de un escritor. De manera que lo primero que tendría que comentar de mi proceso como inmigrante es que me hizo artista plástico también. Eso es algo que no existía en Caracas, que era donde yo vivía antes. Yo dibujaba, tenía algunos bocetos, pero para mí era algo que hacía al margen. De manera que toda la evolución, toda la transformación, todas las oportunidades, todos los encuentros y todas las posibilidades que me ha dado poder abordar ese nuevo idioma, ese nuevo lenguaje, están muy vinculados con mi situación de inmigrante, por un lado, pero por otro lado mi relación con la ciudad de Nueva York, que la he convertido además en una suerte de materia de trabajo, pues.
Yo escribo, fotografío, registro, medito y reflexiono mucho sobre el hecho de vivir en esta ciudad. Eh, Nueva York, además, es una ciudad con un componente de inmigración muy alto, muy, muy, muy alto. Así que no soy ajeno a las vicisitudes, las sensaciones, las amenazas y los peligros, ¿por qué no? Que se corren en este momento. Ahora, en la nota también hablas sobre la paranoia persecutoria y discursos de odio. ¿Cómo trabajas estos temas sin que la obra se convierta en una denuncia, digamos, explícita o en una imagen que se vuelva demasiado literal? Sí, bueno, imagínate, dijiste esas palabras y sonreí, pero es que bueno, hay un toque de ambigüedad en todo esto porque las obras tienen una paleta que tiene que ver conmigo. Pues siempre adjetivar los colores es un poco necio, ¿no? Porque uno dice colores alegres y colores tristes, bueno, más cálidos, más fríos. Pero sí, bueno, la sensación de paranoia tiene que ver con el éxito que alguien puede tener de generar algo en ti sin que sea una amenaza palpable. Y esto no solamente tiene que ver con las circunstancias políticas, también con las sociales. Cuando pasó la pandemia, pues eso, ¿no? Uno tenía cerrada la ventana porque sentía que una Claro. fiera iba a poder entrar en el espacio donde Sí, uno vivía. Lo que quiero decir con éxito de la paranoia es que no siempre es una amenaza contundente, pues claro. está dentro de ti y tú mismo generas reacciones a eso. Juan Luis, por Y la favor. violencia, Sí, ¿y sí, la sí. violencia? No, y la violencia más o menos lo mismo, ¿no? Todo lo que está pasando, las situaciones de conflicto. Por lo menos no hay nada que pase en el mundo que no se refleje en la ciudad de Nueva York. Sí. Cuando empezó a ocurrir esta nueva y más reciente crisis en el Medio Oriente, yo por primera vez en mis 12 años empecé a sentir que estaba en un país abiertamente en una situación bélica, pues con un conflicto bélico. Mi landlord era judío y tengo amigos palestinos. O sea, el conflicto estaba ahí en las conversaciones, ¿no? No era un Sí. hecho aislado, no era una situación geográfica, ¿no? Juan Luis, por favor, tenemos que despedir, pero antes quiero que invites a toda la audiencia a esta exposición que estará abierta hasta el 12 de junio, por favor. Correcto, los quiero invitar a dos cosas. Primero, la exhibición que está en el Staff Gallery del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. La galería abre a las 12, cierra a las 5, de lunes a viernes hasta el 12 de junio. Y sigan mi trabajo, mantengamos esta conversación, @landaeta_artwork en Instagram. Laura, muchísimas gracias. Y por cierto, el Hotel Humboldt fue inaugurado un 29 de diciembre y yo cumplo años un 29 de diciembre. Así que fue como un regalo que me hicieron ahí. Sí, todo tiene que ver con el artista, ¿no? Y con esta obra de arte espectacular. Muchísimas gracias, Juan Luis Landaeta. A Él es ustedes, a pintor ti. y escritor venezolano. Ya saben, vayan por allí a visitar su obra. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Yo soy Laura Artal y me despido. Hasta mañana. Chao, chao.